Colorado, con mi queridísimo doctor Frisbee. Ayer nos fue imposible debido a sus actividades y sus, ahora sí con sus imponderables, pero hoy ya tenemos aquí afortunadamente a mi doc, que le toca hacer labor social y tiene como back ahí un paisaje realmente envidiable, con un clima que se ve perfecto. Te ves ahí casi como en el paraíso mismísimo, mi querido Doc. ¿Cómo estás? Bienvenido. Así es, buenos días a todos. Estoy trabajando, acuérdense que los viernes abro aquí la presa a las 5:30 de la mañana y pues bueno, aquí me vengo a pasar un ratito. Viene gente a pescar a veces, pero no hay mucha gente. A ver si toca gente que va entrando. Tengo un compañero ahí que puede hacerse cargo, pero sí, está muy bonito por acá la presa. Y pues bueno, quedamos que íbamos a platicar. Ahorita voy a hacerlo caminando para que vean ustedes el paisaje y yo les voy platicando. Quedamos que íbamos a platicar acerca del proceso de aprendizaje, la memoria, la amnesia. Entonces, habíamos platicado la vez pasada que la memoria y el aprendizaje son dos cosas que a veces las personas confunden. Como que no les queda claro cuál es la diferencia entre memoria y aprendizaje. El aprendizaje es cuando nosotros adquirimos conocimientos, nueva información, cuando nosotros aprendemos algo nuevo. Eso es el proceso de aprendizaje. Y la memoria es cuando logramos que estos conocimientos se queden guardados, se queden en nuestra mente y formen parte de toda de todo esto que ya aprendimos. Entonces, la diferencia se marca por diferentes factores. ¿Por qué una persona tiene mayor memoria? ¿Por qué una persona tiene menor memoria? Esto va marcado por diferentes factores. Y nosotros aprendemos y recordamos las cosas distintas, todo lo que vamos viendo durante el día. Y es muy importante tener en cuenta que todo esto que nosotros vemos, todas las nuevas experiencias que nosotros memorizamos, pueden no ser procesadas y guardadas en nuestra mente. Y acuérdense que les dije que la estructura en nuestra mente que guarda la memoria, acuérdense, para que se lo recuerden ustedes, es que la memoria viaja a caballo. Por eso es que esta estructura se llama el hipocampo. Entonces todas nuestras memorias están guardadas ahí, aunque no existe una sola estructura cerebral que esté a cargo de la memoria, pero muchas de nuestras experiencias de la memoria están guardadas ahí, porque cuando se recibe algún trauma o alguna enfermedad que afecta una parte del cerebro, eso también afecta a la memoria. Entonces, aun cuando se reserva toda la información en el hipocampo, la mayoría de la información, todas las estructuras cerebrales están interconectadas, y un daño a una estructura cerebral va a afectar también la memoria. Hay razones por las cuales una persona puede perder la memoria, y estos habitualmente pueden ser traumas, o sea, golpes en la cabeza, accidentes cerebrovasculares, lo que le llaman las personas la embolia, o hay quien le dice en algunas zonas de México el embolio. No sé por qué lo hacen masculino, pero supongo que, como se los he dicho, piensan que es más malo si es hombre. El alcoholismo crónico también afecta la memoria de manera muy importante. Las infecciones, que son principalmente virales, del cerebro, que se conocen como encefalitis, o después de un accidente tener un nivel de golpe que se clasifique como un traumatismo cráneoencefálico, que tiene que recibir ciertas características en cuanto a las repercusiones que el paciente presenta después de haber tenido un trauma. Entonces, las amnesias más frecuentes podríamos resumirlas en 4. Hay una amnesia que justamente se relaciona con esto que comentábamos de los traumas, y se llama amnesia global transitoria. Esta amnesia global transitoria es cuando nosotros tenemos un golpe, y esto nos ha pasado a muchas personas quienes han tenido algún accidente. No se entiende realmente por qué pasa esta amnesia global transitoria, pero cuando una persona tiene un accidente, una caída, un accidente automovilístico, algún problema, se presenta una pérdida transitoria de la memoria. Las personas se presentan con algo de agitación, se confunden y no recuerdan. Muchas veces no recuerdan
se olvida el evento traumático. Hay mucha gente que tiene un accidente automovilístico y las personas que están a su alrededor a veces incluso se desesperan porque le dicen, ¿cómo que no te acuerdas cómo chocaste? Pues ¿qué venías haciendo? ¿Qué venías manejando muy rápido? Y la gente no se acuerda, y efectivamente no se acuerda, y muchas veces esta pérdida de la memoria incluso alcanza horas o a veces hasta días previos al accidente. O sea, no se acuerdan de dónde venían, a dónde iban, qué estaban haciendo. No es que finjan, y no es porque fueran intoxicados con alcohol o alguna otra sustancia, es simplemente porque no lo recuerdan, y esto se llama una amnesia global transitoria. Lo que llamamos, doctor, comúnmente bloqueos, que como dicen, me bloquea, ¿no? El recuerdo. Fíjate que lo que sucede, Jorge, y lo que se ha visto en las investigaciones, es que la amnesia global transitoria, habitualmente los pacientes en su cerebro presentan algo como una convulsión, como si tuvieran una convulsión, una crisis convulsiva, y con las crisis convulsivas hay pérdida de la memoria. Cuando una persona que tiene epilepsia o algún otro trastorno que curse con crisis convulsivas, aunque no tengan epilepsia, las personas prácticamente no recuerdan 1 o 2 horas antes de la crisis convulsiva, presentan lo que se conoce como estado postictal o estado postconvulsión, que no recuerdan por qué están ahí, qué sucedió, dónde estaban, e incluso hay un pequeño deterioro de la memoria con cada convulsión que un paciente va presentando. Entonces, esto es lo que la teoría dice que es lo que sucede, que pasa cuando una persona tiene un trauma suficiente como para desencadenar una amnesia global transitoria. La mayoría de estos casos, los pacientes recuperan su nivel de memoria previo y no tiene mayor repercusión, y este tipo de amnesia global transitoria se presenta mucho más en personas mayores de 50 años, y probablemente la razón es que con un impacto de desaceleración, un trauma, la posibilidad de que el cerebro se mueva más es mayor, y es porque las personas, conforme vamos avanzando en edad, nos vamos deshidratando. El tamaño de nuestro cráneo es porque el cerebro fue creciendo y fue empujando los huesos hacia afuera, y eso es lo que hace que crezca la cabeza, es el tamaño del cerebro. Por eso cuando nacemos los huesos no están unidos, están separados. Por eso se sienten las fontanelas, que la gente les llama, ya no me acuerdo, molleras, le dice la gente. Se siente, eso es normal, los huesos no están unidos y justamente no deben estar unidos para que siga creciendo la cabeza al parejo del cerebro. Si el cerebro no puede crecer, pues la persona tiene un problema muy serio. Hay una enfermedad que con lo que hay algunos niños que nacen con craneosinostosis, que es decir, nacen con el cráneo sólido como si fueran un adulto, y eso es un problema porque eso significa que no les va a crecer la cabeza. Entonces, cuando crecemos, cuando somos mayores, el cerebro ya no empuja el cráneo, al contrario, se empieza a hacer más chico. Entonces los espacios que hay entre el hueso y la masa encefálica se van ampliando. Entonces en el momento que hay un golpe, el movimiento que tiene el cerebro es mucho mayor, ya no está pegado al hueso. Entonces ya hay un espacio en el cual el cerebro puede tener cierta movilidad, y esto puede causar lesiones muy importantes. Es por eso que la amnesia global transitoria es mucho más frecuente en pacientes mayores de 50 años. El otro tipo de amnesia es una amnesia que prácticamente todos tenemos. Esto es una amnesia normal que se conoce como amnesia infantil. Y esta amnesia infantil es en la cual nosotros no tenemos memorias conscientes. Probablemente tengamos inconscientes algunas memorias, e incluso tengamos mecanismos de compensación o de racionalización muy vinculados a nuestros 3 o 5 primeros años de vida, pero no nos acordamos. Nosotros no nos acordamos cuando aprendimos a caminar, no nos acordamos qué era lo que nos daban de comer, no nos acordamos de muchas cosas, y eso es normal. Eso se llama amnesia infantil y es considerada como algo normal en cualquiera de nosotros. Lo siguiente es la amnesia retrógrada. Esta sí ya es anormal. La amnesia retrógrada es caracterizada porque hay una pérdida de memoria de los acontecimientos, lo que pasó antes del trauma o de lo que haya sucedido. Si el paciente tiene una embolia o una hemorragia cerebral, el paciente pierde las memorias de lo que sucedió antes de lo que pasara esto. O sea, ya no se acuerdan de cosas que previamente sabías. Esta amnesia se caracteriza por una incapacidad de recordar eventos que ocurrieron
antes del trauma, de lo que nos sucedió, y las causas son exactamente las mismas que las del otro tipo de amnesia. Las causas son trauma, como les dije. Hay pacientes que tienen cuadros de ansiedad o depresión muy importantes que pueden causar procesos de amnesia retrógrada. Hay trastornos psicóticos también que lo pueden causar, pacientes que no recuerdan cosas, y también el consumo excesivo de alcohol puede causar esto. El otro tipo de amnesia es la amnesia anterógrada. Esta amnesia anterógrada es la gente que no puede crear nuevas memorias, que era lo que les platicaba la vez pasada, que les recomendé las películas. La amnesia anterógrada es la incapacidad que tienen estas personas para formar nuevos recuerdos, para formar nuevas memorias. La información se desaparece en un corto plazo, o sea, lo que yo aprendo hoy en la mañana, para mañana en la mañana ya se me olvidó. Puede ser que me acuerdo de las cosas que yo viví cuando era niño, cuando jugaba con mis amigos, pero no me acuerdo de lo que pasó ayer o de lo que voy a hacer hoy. Entonces, este trastorno neurológico se produce también por lesiones en el hipocampo, por estas causas que les dije, por un trauma, por ansiedad, por trastornos psicóticos, y característicamente puede estar causado por el uso de un grupo de medicinas que se llaman benzodiazepinas, que son las que acaban con PAM, o sea, el alprazolam, el diazepam, todos estos tipos de medicamentos pueden causar memoria, pérdida, una amnesia anterógrada. Es decir, las personas que están tomando medicamentos para ansiedad como el alprazolam, puede ser que ya no sean capaces de aprender nuevas memorias. Por eso es muy importante, cuando un paciente tiene algún trastorno como estos, hacer una lista de los medicamentos que está tomando para ver si no fue causado por esto. Algunas de estas amnesias pueden ser reversibles en algún grado. Algunas de estas son definitivas. Cada paciente se evoluciona de diferente manera. Por eso es que se tiene que estar haciendo una evaluación posterior a los 3 y a los 6 meses para poder tener una línea de tiempo en el cual se puede establecer un pronóstico. Si hay posibilidad de curación, también depende del grado de la lesión y de qué fue lo que lo causó. Por ejemplo, gente que tiene un accidente automovilístico y tiene un proceso de amnesia transitoria, habitualmente esta gente se recupera muy bien, pero gente que tuvo una hemorragia cerebral masiva, en la cual se perdió una gran superficie de su corteza cerebral, pues es gente que ya no va a recuperar la memoria de manera tan fácil, e incluso pierden otras capacidades neurológicas, como capacidades motoras, capacidades sensitivas, ¿no? Entonces, es muy importante que se establezca esta línea de tiempo, que se le den terapias, que se le hagan recreaciones, recuentos, que se le platique del pasado, aun cuando se le tengan que platicar eventos 4, 5, 6 veces, pero para estar llamando recuerdos, presentarle objetos que les recuerden ciertas experiencias. Todo eso siempre le ayuda a los pacientes para que la memoria pueda volver a encontrar o empezar a poner las piezas junto con las otras. Y pues bueno, no tenemos una comprensión absoluta de qué es lo que pasa, pero pues en general eso es lo que sucede en los pacientes con amnesia. Así es, Doc. Te hace aquí Ana Roque una pregunta que también te iba yo a plantear. Dice, después de una cirugía pasa algo similar, se olvida cierto lapso de tiempo. Supe el caso reciente de una persona que recibió un trasplante, doctor, y cuando volvió en sí, no reconocía a sus familiares, tenía totalmente desconocido, vaya, no se acordaba ni de su nombre. Obviamente sí, dijeron los doctores que era un proceso hasta cierto punto normal, y sí recuperó como se esperaba. Sí, porque se utilizan benzodiazepinas como inductores de anestesia, entonces puede ser que esté relacionado con eso. Y lo otro es como se modifican los niveles de oxigenación en el cerebro. Eso puede ser que haya un daño menor en el cerebro después de recibir la anestesia, y esto favorezca que la persona pierda parte de su memoria. Esto también es una opción. Ok, sí. Y la memoria de corto plazo, doctor, sí se ha dicho, a veces pareciera que no nos acordamos de cosas que después nos cuesta mucho trabajo, a veces incluso recordar lo que comemos, ¿no? Lo que comemos hace algunas horas. Esto se debe también a cuestiones coyunturales, ¿no? Falta de sueño, todas esas cosas un poco más simples, ¿no? Claro, la fatiga también, eso causa que nosotros no tengamos todas las capacidades neurológicas en función óptima, y entonces bueno, pues eso hace que perdamos un poco la capacidad de recordar y de actuar así.
Y lo que nos decías con respecto a las personas mayores, ¿no? Te pregunta aquí Vero, mi suegra de 80 años ya olvida cosas que se le acaban de decir. También es un proceso, parte normal del envejecimiento, ¿no? Y eso no, pues eso puede ser enfermedad de Alzheimer. Lo que pasa es que recuerden, siempre que haya un proceso de pérdida de la memoria que nos llame la atención, pues el paciente tiene que ser sometido a una evaluación. Ya lo que se llama, bueno, ya que vaya perdiendo completamente la memoria que nos decías tú, se conocía antes como demencia senil, ¿no? Así es, y ahora bueno, pues ya el término de demencia senil no se utiliza, no es médicamente aceptado. Ajá. Lo sigue utilizando la gente porque se utilizó durante mucho tiempo. Ajá. Pero lo que se conocía como demencia senil ahora se llama como enfermedad de Alzheimer, y acuérdense que ya les platico, el autismo es un espectro que puede ser muy grave o que puede ser prácticamente imperceptible. Pues como siempre, súper interesante el tema, doctor, que sí, hay muchas creencias, como siempre, en este tipo de situaciones, y es verdad, también hablando de mitos, doctor, esto que se dice que el cerebro es como un músculo que hay que estarlo ejercitando justamente para mantenerlo en condiciones. No te escuché, Jorge, perdón, iba pasando un auto. ¿El cerebro es como qué? Que hablando de mitos, doctor, ¿qué tan cierto es esto de que el cerebro es como un músculo que hay que estarlo ejercitando, sobre todo las personas de cierta edad, para justamente tener óptimas condiciones, ¿no? De conciencia, de memoria, todo esto, doc? Hay ejercicios que activan la memoria y la mantienen más vigente que otros. Acuérdense que esto ya lo platicamos en capítulos pasados. Los ejercicios matemáticos son los que mantienen la mente activa de mejor forma, y son los que establecen vínculos de conexiones neuronales de manera más eficiente, y por eso se acuerdan que les recomendé que hicieran ejercicios de sudoku, de estos de series de números, para que hicieran cálculos mentales. Y hay diferentes niveles de complejidad para hacer sudoku, y es de acceso gratuito si tienen un teléfono de estos inteligentes, y hay aplicaciones que lo pueden hacer, y es gratis, y pueden jugar sudoku, y eso se ha demostrado que el jugar sudoku o el practicar sudoku, eso activa la memoria de manera muy importante, más que cualquier otro tipo de ejercicios, ¿no? Sí, o antes, recuerdo, ya no es tan común, ¿no? Porque ya casi nadie compra el periódico en papel, pero los crucigramas, ¿no? Recomendaban mucho el resolver crucigramas también como un buen ejercicio. También, ¿no? Ayuda, pero eso, acuérdate, eso está sacando memoria antigua, y a veces cuando la gente se empieza a dar cuenta que ya no recuerda cosas que sabía o que recientemente aprendió, eso les causa ansiedad y les causa depresión, y la ansiedad y la depresión pueden desencadenar una amnesia mayor, porque el no poder recordar es algo que estresa mucho a la gente. Sin embargo, si nosotros lo que estamos haciendo es un ejercicio de matemáticas, pues eso no es ningún compromiso de recordar nada, simplemente de hacer cuentas y de tratar de utilizar nuestra agilidad mental, y eso no genera tanto estrés en las personas. Entonces, ha habido estudios muy largos, de toda la gente que vive en casas de retiro en diferentes partes del mundo, y lo que se ha observado que mejora mucho la memoria en estas personas son ejercicios matemáticos, operaciones numéricas, y el sudoku es algo que está muy accesible, ¿no? Pues maravilloso tema, mi doc, maravilloso como siempre, ilustrativo, y gracias por ello, ¿no? Y sobre todo si estás en un ambiente como el que estás ahora, pues ahí sí te viene el relajamiento y toda la memoria. Desde luego han de venir a ti los recuerdos, pero más placenteros. Presúmenos ahí en un paneo a 360, si se puede, mi doc, del paneo. Sí, claro que sí, mira, les enseño la plaza. Me van a dejar de ver a mí, pero van a ver la presa. Ese es el lugar donde está el agua. Este es el agua que va a ir a la ciudad. Qué bonito, no sé si qué limpio se ve todo, doctor, sobre todo. Sí, aquí por ejemplo, si te fijas, aquí hay un letrero claro, está en inglés, que dice que no pueden salir botes de esta parte, y además está prohibido que la gente toque el agua. La gente no puede tocar el agua, o sea, pueden salir en sus lanchas y todo esto. Y parte de mi trabajo es que yo soy inspector de botes. Como no tengo nada que hacer, me metí a estudiar eso, y entonces yo sé cómo inspeccionar un bote para que no vaya a contaminar el lago. Entonces,
hay de ese letrero que dice que no pueden lanzar o botar barcos o botes pequeños, tienen que utilizar el muelle está allá. Entonces tienen que lanzar sus botes allá, y la gente viene aquí, les digo, la gente viene a pescar. Ahorita hay poquita agua, el agua a veces llega hasta aquí arriba, pero si ven, aquí ya está la playa, y no se puede nadar entonces ahí, doctor, está prohibido. No se puede nadar, no se puede hacer paddleboarding, no se puede hacer nada de eso, solamente la gente puede pescar. Acabamos de sembrar 10,000 peces gato, porque esos peces limpian el fondo de la presa. Pero sí, mira, este es el lugar en el que vengo en las mañanas. No, pues maravilloso, maravilloso el estado de conservación, además que se ve que se tiene, y es el agua, dices que surte también entonces a la comunidad, por eso el cuidado que se tiene. Es el agua que va a ir a la ciudad de Arvada, que es donde yo vivo, que está ya cruzando la calle, ahí donde ven esas lámparas que están allá, son unos campos de fútbol y campos de béisbol, y allá al fondo, y yo vivo en esa colonia. Maravilloso. Ahí es donde yo vivo, entonces así es. Maravilloso, ¿no? Pues te dejamos ahí sufriendo. Mi Doc, muchísimas gracias por esta participación, como siempre, tan interesante y tan valiosa para todos nosotros, mi Doc, y nos escuchamos la próxima semana. Desde luego te mandamos un abrazo, excelente fin de semana. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, mi Doc, un abrazo, cuídate mucho. Hasta luego. Hasta luego, mi Doc, gracias.